El sonido del monitor no paraba. Ese latido mecánico, constante, frío, me fue arrastrando de vuelta desde un lugar oscuro donde no había peso ni tiempo. Mis párpados pesaban como si fueran de plomo. Cuando por fin logré abrirlos, lo primero que vi fueron azulejos blancos en el techo. Un olor fuerte a desinfectante me llenó la nariz. Hospital. Señor Valdés, qué bueno que despertó. Una mujer con bata azul se inclinó sobre mí. Tenía el cabello recogido en una trenza apretada y una sonrisa amable pero profesional. En su gafete se leía, Mónica Herrera, enfermera. ¿Qué me pasó? Mi voz salió ronca, casi irreconocible. Sentí algo frío en el brazo. Una aguja conectada a una bolsa transparente que colgaba junto a la cama. Está en el hospital central. Sufrió un infarto esta tarde mientras trabajaba. Los paramédicos lo trajeron hace unas 3 horas. Estuvo inconsciente todo ese tiempo. Infarto. La palabra me cayó como un balde de agua helada. Intenté sentarme, pero la mano suave de Mónica me detuvo. Tranquilo, necesita reposo absoluto. Acercó una silla a mi cabecera y se sentó. Ya contactamos a su hija Patricia. Es el número que aparece en sus contactos de emergencia. Sentí un alivio enorme. Mi Pati seguramente ya venía en camino. Probablemente estaría caminando nerviosa por los pasillos, con ese gesto preocupado que ponía cada vez que yo me enfermaba aunque fuera de gripa. Insistiría en quedarse toda la noche, durmiendo en esas sillas incómodas de hospital. Dijo que estaba ocupada. Que no podía venir hoy. El monitor pareció saltarse un latido. O quizás fue mi propio corazón. ¿Cómo dice? La enfermera bajó la mirada un segundo. Le explicamos la gravedad de la situación, pero mencionó que tenía compromisos que no podía cancelar. Eso no tiene sentido, sentí que el pecho se me apretaba, y no era por el infarto. Los jueves Patricia no trabaja. Se queda en casa limpiando, lavando ropa. Mónica me miró con una lástima que había visto dirigida a otros pack. Lo siento mucho, señor Valdés. A veces las personas reaccionan de maneras inesperadas ante las emergencias médicas. El shock afecta a cada quien de forma diferente. Claro. Tenía que ser eso. Patricia estaría en su casa, demasiado asustada para manejar. Siempre le habían aterrorizado los hospitales, desde que su madre Elena murió en uno hace 4 años. Seguramente estaba llamando a Rodrigo para que la trajera. ¿Podría pasarme mi teléfono? Señalé hacia el buró junto a la cama. La enfermera dudó, pero abrió el cajón. Solo unos minutos. Realmente necesita descansar. El teléfono se sentía más pesado de lo normal. O tal vez mis manos estaban más débiles. La pantalla mostraba 19 llamadas perdidas del trabajo, 6 de mi amigo Miguel. Pero ninguna de Patricia. Ni siquiera un mensaje preguntando cómo estaba. ¿El número que llamaron estaba correcto? Pregunté. Sí, el que aparece en su expediente de emergencia. Miré la foto de contacto de mi hija. Ella sonriendo en la cena de Navidad pasada, con el suéter verde que le regalé. Era definitivamente su número. Volveré a revisarlo en 1 hora, dijo Mónica levantándose. Intente descansar. Su cuerpo necesita tiempo para recuperarse. La puerta se cerró con un clic suave. Me quedé solo con el pitido constante de las máquinas y un vacío creciente que nada tenía que ver con mi corazón enfermo. Miré el teléfono otra vez. Mi pulgar flotó sobre el nombre de Patricia. Ella siempre contestaba al segundo timbrazo. Siempre. Quizás el hospital había marcado mal. Quizás fue un error del sistema. Presioné llamar. Un timbrazo. 2. Ella siempre contestaba en ese punto con su alegre «Hola, papi». Esa frase que iluminaba hasta mis peores días. 3 timbrazos. 4. 5. El buzón de voz se activó.
Hola, soy Patty. Deja tu mensaje y te llamo luego. Patricia, soy tu papá. Estoy en el Hospital Central, habitación 312. Los doctores dicen que tuve un infarto. Por favor, llámame en cuanto escuches. Colgué y volví a marcar de inmediato. El mismo resultado. Buzón de voz. Esta vez no dejé mensaje. Abrí los mensajes de texto. El suero hacía todo incómodo y el pecho me dolía con cada movimiento. Tuve un infarto. Estoy en el hospital. Por favor, llámame. Enviado. Me quedé mirando la pantalla, esperando esos 3 puntos que indicarían que estaba escribiendo una respuesta. Nada. Quizás tenía el teléfono en silencio. Los jueves eran días de limpieza profunda. Siempre decía que la aspiradora era demasiado ruidosa para escuchar nada. Tal vez estaba arriba con audífonos puestos, lavando el baño mientras escuchaba uno de esos podcasts de crímenes que tanto le gustaban. Claro, Patricia nunca ponía el teléfono en silencio durante el día. Papá, ¿y si hay una emergencia contigo?, me había dicho apenas el mes pasado cuando le sugerí que descansara de tantas notificaciones. Escribí otro mensaje. Por favor, responde. Estoy asustado. La palabra se veía pequeña y patética en la pantalla. Pero era honesta. La envié de todos modos. Los minutos pasaban lentamente. Revisé el estado del mensaje. Entregado, pero no leído. ¿Cómo era posible? Patricia revisaba su teléfono constantemente. Rodrigo siempre se quejaba de eso. Decía que era adicta a las redes sociales, que no podía dejarlo ni 5 minutos. El pecho volvió a apretarse. El monitor me delató con pitidos más rápidos. Me obligué a respirar despacio, como el cardiólogo me había enseñado años atrás. Revisé mis contactos buscando a alguien más a quien llamar. Miguel vendría, pero probablemente estaba en una cita con clientes. Mi vecina Carmen estaría aquí en 10 minutos si se lo pedía, pero querría saber primero por qué mi propia hija no había venido. Quizás podía llamar directamente a Rodrigo. Tal vez él sabía dónde estaba Patricia. Pero algo me detuvo. Si Patricia no respondía a mis llamadas, tenía que haber una razón. Y preguntar a su prometido por su paradero me parecía cruzar una línea invisible. Abrí Facebook. Patricia lo publicaba todo ahí. Lo que desayunaba, fotos del perro, quejas sobre el clima. Si estuviera pasando por alguna crisis que le impidiera contestar, seguramente lo habría compartido. Su última publicación era del martes. Una foto de enchiladas caseras con el texto probando receta nueva. 42 me gusta, incluido el mío. Nada desde entonces. Ninguna publicación sobre emergencias, ningún estado sobre estar ocupada o problemas con el teléfono. Entonces revisé el perfil de Rodrigo. Casi nunca lo hacía. Sus publicaciones solían ser memes sarcásticos o quejas sobre clientes difíciles. Pero quizás había puesto algo que explicara por qué Patricia no venía al hospital. Su publicación más reciente era de hace 2 horas. La hora exacta me heló la sangre. 2 de la tarde. Justo el momento en que los paramédicos me subían a la ambulancia mientras mis compañeros de trabajo miraban desde el estacionamiento. La foto mostraba 2 copas de margarita sobre lo que parecía la encimera de su cocina. Bebidas decoradas con rodajas de limón, del tipo que Patricia pedía cuando salíamos a celebrar su cumpleaños. Los cubos de hielo brillaban bajo la luz de la tarde que entraba por la ventana. El pie de foto decía: por fin un día sin su majestad el dramático. Me quedé mirando la pantalla hasta que los ojos me ardieron. Lo leí de nuevo. Lo capturé con dedos temblorosos, aunque no sabía bien por qué. Su majestad el dramático. Estaban hablando de mí. Tenía que ser de mí. ¿De quién más? Patricia nunca había mencionado a otra persona dramática en su vida. Sus amigas eran todas madres jóvenes que se quejaban de las escuelas y compartían recetas.
La marca de tiempo no mentía. Publicado a las 2 de la tarde. Justo cuando me estaban subiendo a la ambulancia. Cuando, según el paramédico que informó al equipo de urgencias, mi corazón literalmente dejó de latir durante 41 segundos. Mientras yo me moría, mi hija y su prometido estaban preparando cócteles y celebrando mi ausencia. Deslicé hacia abajo para ver quiénes habían dado me gusta a la publicación. Vecinos a los que yo había ayudado a reparar cercas. Amigas de la Universidad de Patricia que siempre habían sido amables conmigo en las reuniones familiares. Personas que me conocían, que sabían que yo era el padre de Patricia. Y ahí estaban, riéndose del chiste de su majestad el dramático. ¿Cuánto tiempo llevaban hablando de mí así? ¿Cuántas conversaciones a mis espaldas pintándome como una carga que tenían que tolerar? El teléfono resbaló en mi palma sudorosa. Lo atrapé antes de que cayera, pero el pecho me ardía ahora con un dolor distinto al del infarto. Era más profundo, extendiéndose por mis costillas como ácido. El hospital había llamado a Patricia. Le había dicho que yo había tenido un infarto, que estaba inconsciente, que su padre podía morir. Y ella dijo que estaba ocupada. Porque no lo estaba. Estaba libre. Libre para preparar cócteles y publicar chistes sobre librarse del dramático. Busqué la captura que había tomado y acerqué la imagen. Esos emoticones de Cáritas llorando de risa. Cada uno se sentía como una bofetada. Patricia me había enseñado a usar emojis. Se pasó 20 minutos el año pasado explicándome qué significaba cada uno. La carita llorando de risa es cuando algo es muy gracioso, papá. Muy gracioso. Mi infarto era muy gracioso. Pensé en todas las veces que los había ayudado. El enganche de su casa. $15,000 de mis ahorros de jubilación. Las reparaciones del carro que pagué cuando el trabajo independiente de Rodrigo se vino abajo el invierno pasado. Las compras semanales cuando a Patricia le dolía la espalda. Las incontables veces que dejé todo cuando me llamaban. Papá, ¿puedes cuidar al perro mientras estamos de viaje? Papá, la tubería tiene una fuga. ¿Puedes venir a arreglarla? Papá, este mes estamos cortos con la luz. Y yo lo hacía con gusto. Porque eso hacen los padres. Eso significa ser familia. Pero al parecer, para ellos yo era solo un dramático. Alguien cuyo problema médico era una molestia. Alguien cuya experiencia cercana a la muerte era motivo de celebración. Las copas de la foto parecían caras. Probablemente compradas con el dinero que les presté para comestibles el mes pasado. Me quedé mirando la publicación hasta que las palabras se difuminaron. Hasta que el sol de la tarde que entraba por la ventana de mi habitación de hospital me pareció tan frío como el invierno. Por fin un día sin su majestad el dramático. El monitor junto a mi cama registraba el aumento de mi frecuencia cardíaca, pero apenas escuchaba sus pitidos de alarma. Solo oía el eco de palabras que nunca debí ver. La verdad que nunca pensaron que conocería. No iban a venir. Ninguno de los dos. Y por primera vez en mis 67 años, me sentí completamente, absolutamente solo. Su majestad el dramático. Las palabras retumbaban en mi cabeza como un diagnóstico del que no podía librarme. Dejé el teléfono en la mesita de noche, mirando cómo mi mano temblaba por algo más que la medicación. El tubo del suero se balanceaba con cada movimiento, un recordatorio de plástico de lo frágil que se había vuelto todo. ¿Cuándo fue la última vez que Patricia me llamó solo para saber cómo estaba? No para pedir dinero. No por alguna crisis que exigiera mi atención inmediata o mi cartera. Solo para preguntar cómo me sentía. No podía recordarlo. El pitido del monitor parecía más fuerte ahora, acompasado con recuerdos que yo había sido demasiado ingenuo para conectar. Hace 6 meses. La voz de Patricia al teléfono, espesa por las lágrimas. Papá, vamos atrasados con la renta. El casero dice que tenemos 3 días o nos echa. Sé que es mucho pedir,
pero eres la única familia que nos queda. $800. Conduje al banco esa misma tarde. 4 meses después. Otra llamada. Crisis diferente. La misma desesperación. Rodrigo consiguió un proyecto increíble, pero el cliente no paga hasta que se termine. Ni siquiera podemos comprar comida. ¿Podrías ayudarnos? Solo hasta que entre el dinero. $300 para comestibles. Que duraron exactamente lo que duran los comestibles cada mes. Se me secó la garganta. Alcancé el vaso de agua junto a la cama, notando lo extraño del plástico en los labios. Todo en este lugar resultaba ajeno, estéril, diseñado para emergencias. Como las emergencias que traían a mi hija a mi puerta con frecuencia creciente. ¿Lo entiendes, verdad, papá? Mamá siempre decía que la familia es primero. Esa fue hace 2 meses. Patricia estaba en mi cocina, los ojos enrojecidos, una mano apoyada en la barra donde Elena solía amasar pan. Con mamá ya no aquí, solo nos tenemos a nosotros. Ella hubiera querido que nos ayudaras. Usando la memoria de Elena como tarjeta de crédito. Esa vez les di 1,200. Me dije a mí mismo que era lo que Elena habría querido. El recuerdo más reciente volvió con una claridad dolorosa. El martes pasado. Hace apenas 6 días. Es temporal, papá. Te lo prometo. En cuanto el negocio de Rodrigo despegue de verdad, te devolvemos todo. Sabes que somos cumplidos. ¿Cumplidos? En 3 años de ayudas temporales no había visto regresar ni un solo dólar. Pero cada mes traía nuevas crisis temporales. Nuevas razones por las que esta vez era diferente. Esta vez sería la última. Presioné la palma de la mano contra la frente. El suero tiró un poco y un pinchazo subió por el brazo, recordándome dónde estaba. ¿Cuántas veces había buscado excusas para ellos? ¿Cuántas señales de alerta había ignorado con mi necesidad desesperada de creer que mi hija aún necesitaba a su padre para algo más que su cuenta bancaria? La puerta se abrió y Mónica entró consultando su reloj. ¿Cómo vamos, señor Valdés? Bien, respondí automáticamente. Solo pensando. Se acercó a revisar los monitores. Su presencia era de algún modo reconfortante y distante a la vez. Cuidado profesional de una desconocida, mientras mi propia familia celebraba mi crisis médica con cócteles y chistes crueles. Su hija llamó a recepción hace aproximadamente 1 hora, dijo Mónica tomando notas. Preguntó por el horario de visitas. Mi ritmo cardíaco se disparó. El monitor me delató con pitidos más rápidos. ¿Qué le dijo? Que estaba descansando pero estable. Pareció aliviada, me miró con esos ojos amables que han dado demasiadas malas noticias a demasiadas familias. Probablemente venga mañana. Mañana. Vendría a interpretar el papel de hija preocupada. Haría todas las preguntas correctas. Quizás incluso traería flores. Las mismas flores que de alguna manera acabaría pagando yo. Pensé en el frasco de café de mi cocina, donde guardaba efectivo para emergencias. ¿Habría tomado de ahí también? La llave de repuesto que le di era para emergencias. Emergencias médicas, desastres en casa, momentos en que realmente necesitaras a tu padre, le había dicho. No para irse de paseo mientras yo luchaba por mi vida. La revelación me golpeó como un segundo infarto. Necesitaba ir a casa. Necesitaba ver qué más se había llevado. ¿Qué otras violaciones habían ocurrido mientras yo estaba inconsciente? ¿Por qué si se sentía con la libertad de celebrar mi hospitalización, de qué más se habría sentido con la libertad de apropiarse? Mónica terminó de revisar y se dirigió a la puerta. Intente descansar, señor Valdés. Mañana será un día ocupado con el papeleo del alta. Alta. Casa. Esperé a que sus pasos se perdieran por el pasillo. Luego alcancé el cajón donde habían guardado mi billetera y mis llaves.
El taxi me dejó en la acera poco después de las 10 de la mañana siguiente. Mi casa se veía exactamente igual por fuera. Las contraventanas azul descolorido, el mismo buzón inclinado hacia la izquierda, la misma grieta en la entrada que llevaba meses prometiéndome arreglar. Pero algo se sintió distinto en cuanto giré la llave en la cerradura. El aire dentro tenía un rastro tenue de perfume que no era mío. El perfume de Patricia. Ese caro que supuestamente no podía permitirse, pero que de algún modo siempre usaba. Dejé las llaves en la mesita del recibidor, el mismo lugar que llevaba 25 años usando. Y escuché. La casa se sentía vacía ahora. Pero no lo había estado ayer. Alguien había estado aquí. Moviéndose por mi espacio. Tocando mis cosas. La sala parecía normal a primera vista. El mismo sillón de cuero gastado donde veo las noticias de la noche. La misma pila de revistas en la mesa de centro. Pero la caja de monedas antiguas que guardaba detrás de los libros de historia había desaparecido. 3 generaciones de monedas raras. Incluida una de plata de 1925 que mi abuelo me dio cuando tenía 11 años. Las piernas me flaquearon. No supe si por el infarto o por el hallazgo. Fui a la cocina apoyándome en la pared. El frasco de café estaba en su repisa habitual, pero colocado 5 centímetros a la izquierda de donde yo siempre lo dejaba. Abrí la tapa con los dedos temblorosos. Faltaban 300 de los $600 que guardaba para emergencias. Se había llevado exactamente la mitad. Quizás pensando que no me daría cuenta. O quizás no le importaba si me daba cuenta. Saqué el teléfono y tomé una foto de la posición del frasco. Luego otra del hueco detrás de los libros. Evidencia. El instinto del ingeniero. Documentar el problema antes de resolverlo. La puerta del estudio estaba entornada. Yo nunca la dejaba entornada. La empujé y fui directo al escritorio, donde guardaba documentos importantes en el cajón inferior. El cajón no estaba bien cerrado. Otro detalle que jamás habría pasado por alto en circunstancia. Dentro, mis archivos habían sido revisados con la eficiencia despreocupada de alguien que sabía exactamente dónde buscar. Actas de nacimiento. Pólizas de seguro. Estados de inversión. Estaban todos ahí. Pero desordenados. Revisados. Evaluados. Había estado buscando algo. La pregunta era si lo había encontrado. El reloj de mi padre había desaparecido de la cómoda. El Omega que usó todos los días durante 40 años. El que se quitó de la muñeca y puso en mi mano el día antes de morir. Cuida esto, hijo. Y cuida de tu madre. Me dejé caer pesadamente sobre la cama, el colchón crujiendo bajo mi peso. A ojos de cualquiera, no valdría más de $400 en una casa de empeño. Pero para mí era invaluable e irreemplazable. Y Patricia lo sabía. Recorrí la casa de nuevo, más despacio esta vez, catalogando lo que había pasado por alto. Cosas pequeñas, en su mayoría. Un abrecartas de plata del cajón de la cocina. La pluma fina de mi escritorio. El joyero de Elena había sido revisado, aunque la mayoría de las piezas seguían ahí. Patricia se había llevado solo lo fácil de vender. Lo que no levantaría preguntas. Había sido metódica. Casi profesional. No era un arrebato desesperado por dinero rápido. Había sido planeado. Calculado. Tuvo tiempo de pensar qué llevarse. Que se notaría de inmediato y que podría pasar desapercibido semanas. Mientras yo luchaba por mi vida conectado a máquinas en una habitación estéril, mi propia hija había estado en mi casa evaluando mis posesiones como una ladrona. No. Peor. Como una tasadora. Como alguien preparando una venta de bienes. El pensamiento me golpeó con nauseabunda claridad. No se trataba de robarme. Estaba preparando el terreno. Aprendiendo qué tenía. Cuánto valía. Cómo acceder a ello.
Ya no eran ayudas temporales para salir de apuros. Esto era una solución permanente a sus problemas de dinero. Volví a la cocina y abrí otra vez el frasco. La mitad del dinero faltaba, pero no todo. Estaba siendo cuidadosa, midiendo cuánto podía tomar sin despertar sospechas. Pero yo ya sospechaba. Más que sospechas. Tenía certezas. Tomé las llaves del coche del gancho junto a la puerta del garaje. Era hora de tener una conversación con mi hija. Hora de ver si también podía mentirme a la cara cuando no sabía que yo ya conocía la verdad. El trayecto hasta su casa tomaría 20 minutos. 20 minutos para decidir qué clase de padre quería ser al llegar. La casa de renta de Patricia se veía más deteriorada de lo que recordaba. El pasto del frente necesitaba cortarse. Los escalones del porche se hundían bajo su propio peso. Mi casa, la que me tomó 30 años pagar, cabría completa en el patio trasero de esta propiedad. Y aún así, de algún modo, seguía necesitando mi dinero para sobrevivir. Estacioné junto a la banqueta y me quedé un momento adentro, escuchando el motor enfriarse con un tic-tac metálico. A través de la ventana vi movimiento. Patricia cruzaba lo que parecía la sala, usando un vestido bonito. No la ropa de alguien que había pasado el día anterior en crisis por la hospitalización de su padre. La puerta se abrió antes de que yo llegara a tocar. Papá. El rostro de Patricia se transformó en una máscara de preocupación tan perfectamente diseñada que ayer me habría engañado. Dios mío, ¿cómo te sientes? Lamento tanto no haber podido ir al hospital de inmediato. ¿Por qué no contestaste el teléfono? Te llamé varias veces. Se hizo a un lado para dejarme entrar, llevándose la mano al pecho con un gesto que había usado 1000 veces de niña cuando la sorprendía en una mentira. Le dije a la enfermera que mi teléfono se descompuso ayer en la mañana. Se me cayó justo en el fregadero de la cocina, créelo o no. La sala estaba estrecha pero limpia, amueblada con piezas que habían visto mejores días. En una mesa pequeña en la esquina, los materiales de diseño de Rodrigo estaban esparcidos. Aunque él no estaba. ¿Exactamente a qué hora se descompuso tu teléfono? Me quedé de pie junto a la puerta, notando cómo no me ofrecía asiento ni café. Como a las 10, creo. Estaba lavando los trastes. Ya sabes lo torpe que soy. Soltó una risa, pero sonó forzada. Me pongo muy nerviosa cuando se trata de ti, papá. Entonces sabías que estaba en el hospital, pero no viniste porque se te descompuso el teléfono. Bueno, no exactamente. Patricia se acercó a la ventana, acomodando las cortinas sin necesidad. La enfermera llamó a la línea fija. ¿Sabías que todavía la tenemos? Se me había olvidado. Pero para entonces ya me dijeron que estabas estable y descansando. Pensé que preferirías que me ocupara de cosas prácticas aquí en lugar de quedarme en la sala de espera preocupándome. La observé mientras hablaba, notando el leve rubor en sus mejillas. La forma en que evitaba mi mirada. ¿Desde cuándo te ocupas de cosas prácticas en lugar de preocuparte? La última vez que tuve dolores en el pecho, quisiste llamar a una ambulancia por una indigestión. Eso fue diferente, respondió rápido. Ya sabes que a veces exageras las cosas, papá. Estoy aprendiendo a evaluar las situaciones con más calma. Exagerar. Ahí estaba otra vez. La palabra. La misma que Rodrigo había usado en su publicación. La palabra que claramente habían acordado usar si alguien preguntaba por su ausencia durante mi crisis. ¿Dónde está Rodrigo? Entrevista de trabajo en el centro. Finalmente lo llamaron de esa agencia de diseño de la que te hablé. Se movió hacia la barra de la cocina, donde vi un teléfono nuevo aún en su caja. El recibo al lado estaba fechado esa misma mañana a las 9:15. Interesante. Su teléfono supuestamente se había descompuesto a las 10 de ayer. Pero lo había reemplazado hasta hoy. Convenientemente después de que pasara todo el drama hospitalario. Papá, ¿estás bien?
te ves pálido. Patricia se acercó con lo que parecía preocupación genuina. Pero en las últimas 24 horas había aprendido a desconfiar de todas sus expresiones. Solo cansado. La cirugía cardíaca te deja agotado. Por supuesto que sí, me tocó el brazo brevemente, un gesto más teatral que cariñoso. Deberías irte a descansar en lugar de andar manejando y preocupándote por todos los demás. Todos los demás. Como si yo acostumbrara a visitar a cualquiera después de una crisis médica. Como si esta no fuera la primera vez que la veía desde el hospital. La primera vez que se dignaba a mirarme desde que casi muero. Quería asegurarme de que no estuvieras demasiado preocupada, dije con cuidado. Sé cómo te afectan las emergencias familiares. Lo aprecio, papá, de verdad. Pero ya sabes cómo soy con los hospitales. ¿Desde qué mamá? Dejó la frase en el aire. Usando la muerte de Elena como escudo. Igual que la había usado para justificar sacarme dinero. Claro, dije. Bueno, mejor me voy. Te dejo seguir con tu día. Un destello de alivio cruzó su rostro, apenas disimulado. Quería que me fuera. Seguramente había estado mirando el reloj desde que llegué, calculando cuánto tiempo debía mantener la actuación. Llámame si necesitas algo, dijo acompañándome a la puerta con prisa evidente. Y papá, intenta no preocuparte tanto. Ya sabes cómo el estrés afecta tu corazón. Me detuve en el umbral, mirándola enmarcada en la entrada. Ayer habría visto a una hija amorosa preocupada por la salud de su padre. Hoy vi algo completamente distinto. Trataré de mantener el drama al mínimo, dije. Su sonrisa titubeó apenas un instante. ¿Qué? Nada. Solo algo que alguien dijo. Me giré hacia el carro, sintiendo su mirada en mi espalda hasta que la puerta se cerró con un clic suave y fi. Al alejarme manejando, la vi en el espejo retrovisor ya sacando su teléfono nuevo. Probablemente le estaba escribiendo a Rodrigo que el viejo había caído en su historia. Que la crisis había pasado. Pero la crisis apenas comenzaba. El camino de regreso a casa se sintió más largo de lo normal. Cada semáforo en rojo me daba otro momento para repasar la actuación de Patricia en mi mente. Estacioné en mi entrada y me quedé sentado varios minutos, el motor enfriándose con un golpeteo metálico mientras observaba las sombras de la tarde alargarse sobre el pasto. El pecho seguía doliendo. Ya no podía distinguir si era por el infarto o por algo más profundo. Salir del carro me exigió más esfuerzo del que debería. La medicación me hacía sentir desconectado de mi propio cuerpo, como si manejara una máquina pesada que no entendía del todo. Ernesto. La voz de Carmen Mendoza cruzó la estrecha franja de pasto entre nuestras entradas. Venía apresurada desde su jardín delantero, donde claramente había estado esperando mi regreso. A sus 73 años, Carmen tenía esa energía inquieta que la convertía en el servicio de noticias no oficial del vecindario. Gracias a Dios que estás bien. Cuando me enteré de lo del hospital, me preocupé muchísimo. ¿Te enteraste de eso? Me giré hacia ella, notando el brillo ansioso en sus ojos. El mismo que siempre aparecía cuando tenía información que compartir. Bueno, tu Patricia se lo ha estado contando a todo el mundo, su expresión cambió levemente, como si escogiera con cuidado las palabras. Pero se la veía, no tan preocupada como esperarías de una hija. Algo frío se asentó en mi estómago. Exactamente qué ha estado diciendo. Ay, cariño, no debería repetir chismes de vecindario. Miró a su alrededor como asegurándose de que nadie escuchara. Luego se inclinó hacia mí. Ella y su prometido han estado comentando que tu corazón está fallando. Que probablemente no te quede mucho tiempo. Las llaves se clavaron en mi palma de tanto apretarlas. No lo dijeron con esas palabras, pero la insinuación era clara. Y Ernesto, su voz bajó a lo que seguramente creía un susurro, incluso han estado hablando de qué harán con esta hermosa casa cuando la hereden. Planeando cambios. Hablando de venderla por el valor del terreno.
Me pareció terriblemente prematuro. Pero Rodrigo dijo algo sobre tu motorcito débil, como si fuera cuestión de cuándo, no de si ocurrirá. El mundo pareció inclinarse. Me apoyé en el marco de la puerta del carro, necesitando estabilizarme contra algo más que la debilidad física. ¿Cuándo escuchaste eso? Ayer por la mañana, en realidad. Iba a recoger el correo cuando pasaron caminando, como hacen siempre. Ya sabes lo mucho que les gusta pasear viendo las casas más bonitas. Estaban discutiendo sobre metros cuadrados y valores de propiedad. Como si ya estuvieran midiendo para poner sus muebles. Ayer por la mañana. Mientras yo yacía inconsciente en una cama de hospital luchando por mi vida, mi hija y su prometido paseaban por el vecindario planeando la venta de mi casa. Espero no haberte molestado, Ernesto, añadió Carmen notando mi expresión. Solo me pareció extraño el momento. Ya sabes, la mayoría de los hijos estarían en el hospital, no discutiendo herencias. Gracias, Carmen. Aprecio que me lo dijeras. ¿Estás bien? ¿Te ves? Estoy bien. Solo necesito descansar. Entré a la casa antes de que pudiera hacer más preguntas. Cerré la puerta y me apoyé contra ella, respirando profundamente. Así que eso era. No se trataba solo de dinero para emergencias. No se trataba de préstamos temporales que nunca se devolvían. Estaban esperando a que muriera. Contando los días. Midiendo mi casa. Calculando cuánto podrían sacar por el terreno. Y mientras tanto, desvalijándome poco a poco. Las monedas. El reloj. El dinero de emergencia. Preparándose para el día en que todo sería suyo. Caminé hasta mi estudio y me senté frente al escritorio. El mismo escritorio donde había firmado tantos cheques para Patricia a lo largo de los años. El mismo lugar donde guardaba los documentos que ella había estado revisando mientras yo agonizaba. Abrí el cajón y saqué el folder que contenía la escritura de la casa. 30 años pagándola. Cada ladrillo, cada viga, cada metro cuadrado representaba décadas de trabajo. De sacrificio. De planear para el futuro de mi familia. ¿Y esto era lo que mi familia planeaba hacer con todo eso? Venderlo por el valor del terreno mientras mi cuerpo aún estaba tibio. Tomé el teléfono y busqué un número que había guardado hace años pero nunca pensé usar. Roberto Salazar. Agente inmobiliario. Un viejo conocido del trabajo que siempre me había dicho que cuando quisiera vender, lo llamara primero. Marqué. ¿Roberto? Habla Ernesto Valdés. Sí, mucho tiempo. Oye, tengo una pregunta. ¿Qué tan rápido podrías vender una propiedad? El proceso tomó 3 semanas. 3 semanas de visitas discretas de agentes. De avalúos a puerta cerrada. De documentos firmados en oficinas lejos del vecindario donde Carmen pudiera ver y reportar. Patricia llamó 2 veces durante ese tiempo. Ambas para pedir dinero. La primera fue para una emergencia dental de Rodrigo. Le dije que estaba corto de efectivo después de los gastos médicos. Pareció decepcionada pero no insistió. La segunda fue para ayuda con una oportunidad de inversión increíble que no podían dejar pasar. Le dije que lo pensaría. No volví a saber de ella. El letrero de vendido apareció en mi jardín un martes por la mañana. Roberto había conseguido un comprador en efectivo. Una pareja joven con gemelos que buscaba exactamente ese tipo de casa familiar en un vecindario tranquilo. Ofrecieron precio completo. Cerramos en tiempo récord. Firmé los papeles finales un viernes. Ese mismo día, un camión de mudanzas vació la casa de todo lo que valía guardar. Lo demás, los muebles gastados, las cosas que Patricia seguramente habría vendido en una venta de garaje, los doné a caridad. El lunes siguiente, me instalé en un departamento pequeño pero luminoso en otra parte de la ciudad. Un edificio con portero y cámaras de seguridad. Un lugar donde nadie tenía llave de repuesto. El martes,
El teléfono sonó. Número de Patricia. Dejé que sonara 5 veces antes de contestar. ¿Papá? Su voz sonaba agitada, casi histérica. ¿Qué está pasando? Carmen me llamó diciendo que vendiste la casa. Dice que hay gente nueva viviendo ahí. ¿Es una broma? No es broma. Pero esa es nuestra casa. La casa de la familia. ¿Cómo pudiste venderla sin consultarme? No es nuestra casa, Patricia. Es mi casa. Siempre lo fue. Papá, no entiendo. ¿Por qué harías algo así? Porque finalmente entendí algo, me recargué en el sillón nuevo de mi departamento nuevo, mirando por la ventana hacia una vista que ella nunca conocería. Entendí que para ti, yo no era un padre. Era un cajero automático con patas. ¿Qué? Papá, eso es ridículo. ¿De dónde sacas esas ideas? Las saqué de una publicación de Facebook. Por fin un día sin su majestad el dramático, ¿te suena familiar? Silencio al otro lado de la línea. También la saqué del dinero que falta de mi frasco de emergencias. De las monedas de mi abuelo que desaparecieron mientras yo estaba en el hospital. Del reloj de mi padre. Papá, puedo explicar. Y la saqué de los paseos que dabas con Rodrigo por el vecindario, discutiendo cuánto podrían sacar por el terreno cuando yo muriera. El silencio se extendió. Cuando Patricia habló de nuevo, su voz había cambiado. El tono de niña preocupada había desaparecido, reemplazado por algo más frío. Más honesto. ¿Cuánto te dieron por la casa? Casi me reí. Eso no es asunto tuyo. Claro que lo es. Soy tu hija. Tengo derecho a saber qué hiciste con mi herencia. Tu herencia, repetí la palabra, saboreando lo absurdo que sonaba. ¿Te refieres a la herencia que pensabas cobrar mientras yo agonizaba en el hospital? ¿Mientras brindabas con Margarita celebrando un día sin mi drama? Papá, estás siendo injusto. Todo eso lo estás malinterpretando. No, Patricia. Por primera vez en años, estoy viendo las cosas con claridad. Tomé un respiro profundo. El pecho ya no dolía. Ni por el infarto ni por la traición. El dinero de la venta lo doné. Todo. ¿Qué? Fundación para Investigación Cardíaca. Refugio de Animales. Becas para estudiantes de ingeniería. Organizaciones que realmente necesitan ayuda y la aprecian cuando la reciben. No puedes hacer eso. Es mi herencia. Te voy a demandar. Puedes intentarlo. Pero como me recordaste tantas veces, yo soy el dueño. Siempre lo fui. Tengo derecho a hacer lo que quiera con mis cosas. Papá, por favor. Podemos hablar de esto. Rodrigo y yo estamos pasando por un momento difícil y... Adiós, Patricia. Papá. Colgué. El teléfono volvió a sonar de inmediato. Lo apagué. Me quedé sentado en silencio un largo momento, mirando las paredes vacías de mi nuevo hogar. Paredes que llenaría con fotos nuevas. Recuerdos nuevos. Una vida nueva. El reloj de mi padre estaba perdido para siempre. Las monedas de mi abuelo probablemente ya estaban vendidas en alguna casa de empeño. Pero algunas cosas no pueden robarse. La dignidad de finalmente ver la verdad. La paz de ya no ser usado. La libertad de elegir a quien dejar entrar en tu vida. Tomé el teléfono una última vez y marqué un número. ¿Miguel? Sí, soy Ernesto. ¿Tienes tiempo para un café? Tengo mucho que contarte. 3 meses después, recibí una carta. No de Patricia, sino de un abogado. Ella y Rodrigo efectivamente habían intentado demandarme. El caso fue desestimado en la primera audiencia. Un hombre tiene derecho a vender su propia casa y hacerlo. Pero esa no fue la única carta que llegó ese día. La segunda era de la Fundación de Investigación Cardíaca, agradeciéndome la donación e invitándome a visitar sus instalaciones.
La tercera era del refugio de animales, con fotos de los perros que habían podido rescatar gracias a la contribución. Me senté en mi balcón pequeño pero soleado, leyendo cada carta con una sonrisa. Elena me había dicho una vez que la familia no es solo sangre. Es quien te trata con amor y respeto. Es quien está ahí cuando realmente importa. Por primera vez en años, entendí exactamente lo que quería decir. Carmen llamó la semana siguiente. Tenía una sobrina encantadora que acababa de enviudar y que buscaba compañía para pasear por el parque los domingos. ¿Me interesaría conocerla? Le dije que sí. Y cuando Patricia llamó de nuevo meses después, llorando, diciendo que Rodrigo la había dejado y que no tenía dónde ir, por primera vez en mi vida hice algo que debía hacer hace años. Dije que no. Y colgué. Asterisco el teléfono no volvió a sonar. Asterisco la verdadera familia no te visita solo cuando necesita algo. No celebra cuando estás sufriendo. No cuenta los días para tu muerte esperando heredar, asterisco. Asterisco la verdadera familia aparece. Siempre, asterisco. Asterisco y cuando finalmente entiendes la diferencia, es cuando realmente empiezas a vivir.